Estamos ya con la última entrevista de esta mañana. Estamos con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. Alcalde, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. ¿Bien y tú? Bien, yo muy bien. Me gustaría estar más bien en Puerto Varas que acá, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Pequeños detalles, ahí podemos organizar una gira por el sur. No, si las giras las hago todos los años y siempre voy por ahí y algún día me voy a quedar y no voy a volver. Alcalde, hay una serie de temas que queríamos conversar con usted. Usted denunció una suerte de colapso por un aumento de migración interregional producto de la pandemia. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata en Puerto Varas? Sí, mira, lo que está pasando en distintos sectores del país, no solamente en Puerto Varas, es que hay dos grandes fenómenos que están afectando a esta zona. En primer lugar, la crisis climática, lo cual ha motivado una migración masiva desde la zona centro hacia el sur, y esto después se vio acrecentado por la crisis sanitaria, la pandemia, en el cual estamos viendo realmente, Fernando, una explosión demográfica que está alterando completamente nuestro territorio en términos ambientales, sociales, económicos, de todo tipo, y nos pilla mal parados, ya que comunas como la nuestra no cuentan con instrumentos de planificación adecuados, con recursos o con la capacidad para poder administrar todo este tremendo crecimiento demográfico. Por lo tanto, los servicios, todo se encuentra realmente colapsado, una situación bien crítica la que estamos viviendo. Y las causas de esto, ¿cuáles son en términos específicos? O sea, al final, a la larga, el país se está descentralizando y eso debería ser una muy buena noticia. Sin embargo, comunas y ciudades intermedias como Puerto Varas, Villarrica, Yanquihue, entre muchas otras, están recibiendo a miles de familias, lo que está generando una presión en el uso del suelo enorme. En las ciudades no está la capacidad de recibir a esa familia, entonces todo se está absorbiendo en los sectores rurales, donde no tenemos instrumentos de planificación para poder normar y organizar cómo todo esto suceda. Por tanto, no tenemos caminos. Hoy en día, en una comuna como Puerto Varas, estamos con escasez hídrica, repartiendo agua con camiones aljibe, imagínate. Por tanto, tampoco somos capaces de recolectar la basura de los vecinos y vecinas que están llegando. Entonces, realmente está provocando una serie de problemáticas de carácter medioambiental y social bien complejo. Ahora, ¿cuáles son las causas, alcalde? Estamos conversando con Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas. ¿Cuáles son las causas de por qué se produce esta llegada tan abrupta, tan general? ¿Qué es lo que busca la persona en pandemia en Puerto Varas, por ejemplo? Sí, la pandemia lo que provocó fue validar de alguna manera el teletrabajo. Eso es muy bueno, ya que nos da flexibilidad a todas las personas de poder movernos y trasladarnos a distintos lugares y mantener nuestro fuente laboral. Sin embargo, las personas que vienen a Puerto Varas buscan tranquilidad, buscan acceso a la naturaleza, buscan una cierta escala en la cual suceden las cosas, de pueblos o ciudades más pequeñas, etcétera. Sin embargo, la realidad que hoy en día estamos viviendo es muy distinta. O sea, hoy día tenemos tacos y congestión por todos lados, ya que no existen sistemas de transporte público, los accesos de esta ciudad y de otras están absolutamente subdimensionados. Por ejemplo, vea, en la ruta 5 Sur entre Puerto Varas y Puerto Montt se estima que vamos a duplicar el flujo en tan solo 5 años, desde lo que tenemos hoy en día hasta 5 años más. Entonces, la presión que se está generando es enorme y no hay una visión de Estado respecto a cómo descentralizar de manera sostenible los territorios. Entonces, nos está reventando. O sea, usted dice, hay mucha gente que está saliendo de ciudades y está instalándose, por ejemplo, en Puerto Varas, porque puede ejercer sus funciones a través del teletrabajo y con eso, bueno, muchos piensan igual y cuando muchos piensan igual, lo que llega no son 2 personas, sino que son 2.000. Exactamente. O sea, hoy día estamos hablando de miles de familias que han llegado a vivir a la comuna. De hecho, en reuniones con, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno, se nos ha planteado que Puerto Varas es la comuna con el mayor alza de subdivisiones prediales de Chile. Y eso es un impacto, pero enorme. Y esto está pasando en todo Chile, Fernando. El fenómeno de la parcelación
en el cual las personas están dejando los grandes centros urbanos y se están yendo a vivir a parcelas, es súper delicado, muy delicado, ya que pone en jaque la planificación territorial, ya que en Chile los únicos instrumentos que tenemos son el Plan Regulador Comunal, que norma el suelo urbano. Sin embargo, no contamos con instrumentos para los sectores rurales, y es ahí en donde se genera el desequilibrio. ¿Y qué hacen esas personas cuando llegan a esos lugares y se van al entorno? ¿Qué tipo de casa? Porque en las casas, yo entiendo, por ejemplo, Puerto Vara, no tienen un stock gigantesco de casas a la venta, digamos, ¿sí? No, para nada. De hecho, hoy en día para encontrar un terreno acá o una casa es súper complejo. De hecho, eso provoca otros problemas, ya que al haber tanta demanda, sube el precio del suelo, sí, y eso nos dificulta mucho a los servicios públicos para priorizar vivienda social. Entonces, hoy en día tenemos un déficit estimado de 1.500 familias en Puerto Vara, que en contexto de vulnerabilidad, que no cuentan con su vivienda, y es muy complejo comprar terreno para esas familias. Entonces, detona toda una serie de problemáticas. Y ahora, a propósito, eso que usted está describiendo, alcalde, usted si lo lleva a los automóviles, es idéntico. O sea, trate de conseguir un auto que no valga, qué sé yo, 2 millones o 3 millones más de lo que valía hace un año. Claro. Bueno, es que toda la crisis sanitaria como que desequilibró todo nuestro sistema. Es muy loco lo que está pasando. Pero es ahí en donde veo que ciertos hábitos de nuestra sociedad ya no se pueden mantener más. O sea, no podemos seguir pensando, no podemos seguir proyectando este nivel de consumo y en general, y nuestros sistemas de transporte creo que ya no dan para más. O sea, creo que no podemos seguir comprando tantos autos, en definitiva. Bueno, para que eso no suceda, hay que tener alternativas. Exactamente. Bueno, y precisamente eso fue lo que quisimos transmitir a todas las autoridades. Nos juntamos con varios ministros, subsecretarios del Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para transmitir lo que está pasando en ciudades intermedias como Puerto Vara y muchas otras en Chile, en el cual la mirada es precisamente invertir la pirámide del transporte, en el cual ahora todo el espacio está ocupado para el automóvil, pero en otras ciudades del mundo se está priorizando precisamente el peatón, al ciclista, el transporte público y en última instancia el vehículo. Y eso no es algo, alcalde, que debiera estar de alguna manera en cada municipio. No está visibilizado cómo crece la ciudad en torno a estas nuevas formas más ecológicas de movilización. ¿Ustedes tienen planes, por ejemplo, ciclísticos en Puerto Vara? ¿Tienen planes de otro tipo de situaciones o no? Sí, en general la planificación de nuestras ciudades, Fernando, es muy precaria, ya que en Chile los procesos de actualización de los planes reguladores comunales se tardan entre 10, 12 años en promedio, y cuando ya están aprobados ya están desactualizados. Entonces ahí tenemos un primer problema importante. En el fondo no tenemos la suficiente agilidad para poder planificar de buena manera el crecimiento de la ciudad, y eso involucra el transporte. Hoy en día solo las ciudades con más de 50.000 habitantes, 60.000 habitantes, pueden optar a un sistema de transporte urbano, que eso es lo que te permite coordinar todos estos proyectos. Sin embargo, todo el resto quedamos fuera. Y eso es súper complicado, que no nos permite proyectar la situación. Sin embargo, nosotros como municipalidad estamos desarrollando una estrategia de movilidad sostenible. Eso implica tanto nuevos proyectos de conectividad periurbana, también obras de infraestructura vial urbana y sobre todo incentivar, como bien mencionabas, una red de ciclovías para toda la ciudad y un electrocorredor con un sistema de buses eléctricos, sí, con transporte público. Y esa fue la principal apuesta que queríamos posicionar hoy en día en los ministerios.
Y alcalde, llevando a los temas contingentes, acá en Santiago, todos nos hemos jactado, no solamente en la región metropolitana, pero en general en el país, de lo que ha sido el proceso de vacunación, de todo lo que tiene que ver con el control de la pandemia. Han habido problemas de trazabilidad, pero aparentemente se han mejorado un poco. ¿Cómo ocurre eso en comunidades como Puerto Varas, como las comunidades del sur? Bueno, en general, por lo menos en comunas como la mía, en Puerto Varas, la respuesta de la población ha sido muy buena, muy buena. Hoy en día tenemos el 97% de la población objetivo vacunada, con una respuesta bien inmediata por parte de la comunidad y con una muy buena coordinación con el Servicio de Salud, el Reloncaví, que es nuestra contraparte ministerial en términos sanitarios, y con los departamentos de salud municipal. Por lo tanto, en general, había una buena respuesta. Hemos identificado ya el perfil de personas que no se vacunan, que en general son adultos entre 50 y 60 años, con opciones laborales informales. Ese es el público al cual nos está costando llegar y que me imagino debe ser una realidad que se debe replicar en otras partes del país. Pero en términos generales había una súper buena respuesta, tanto en términos de organización por parte del ministerio como también de la comunidad de poder vacunarse. Y desde ese punto de vista, ¿cómo reciben ustedes la información de la pandemia? ¿Tienen contacto directo con el Ministerio de Salud? ¿Cómo siguen los casos, por ejemplo, que eventualmente pueden llegar a su comuna y que puedan dar positivo, digamos? Sí, la comunicación es diaria con el Servicio de Salud y el Ministerio a través de nuestro Departamento de Salud Municipal, que nosotros también tenemos un sistema propio de trazabilidad y de conteo de casos, lo cual se informa. A veces se generan pequeñas variaciones respecto a la información publicada a nivel central, pero son menores o en general son desfases de información más que nada. Y respecto a la situación sanitaria general, hoy en día nos encontramos en una buena situación. Sin embargo, estamos ya viendo ciertas alzas pequeñas, pero se están viendo algunas alzas respecto a toda la situación del 18 de septiembre, etcétera, lo cual nos obliga a no bajar la guardia, ya que la comuna tiene una vocación turística importante para muchos emprendedoras turísticas, la temporada de verano que se viene. Por lo tanto, esperamos no tener una ola como la que vivimos hace algunos meses, que nos obligue a cerrar, a aplicar cuarentena. Eso sería realmente nefasto para muchas personas. Por lo tanto, estamos un poco en esa disyuntiva. Ahora, yo estuve viendo algunos días atrás que salieron varios alcaldes, no sé si que usted está entre esos, que cuestionaban un poquitito esta decisión que tomó el Ministerio de Salud de excluir a los municipios de la estrategia de trazabilidad del COVID-19. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, no me invitaron a participar de esa declaración, pero se suele excluir a las comunas más pequeñas de región, pero está bien, estamos acostumbrados a eso. Pero sí, es efectivo. Dentro de los equipos municipales de salud, del cual se gestiona y se atiende a través de los SFAM, de los SAR, de las postas, tenemos mucha información en la cual podemos contribuir y un conocimiento del territorio que podemos contribuir para la trazabilidad efectiva de los distintos casos. Por tanto, una medida que espero se pueda replantear, sobre todo para ser más eficiente y poder sacar el trote a todos los equipos que tenemos en las distintas comunas. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, lo que se está haciendo y lo que ustedes consideran que se debiera hacer? ¿Cuál es la diferencia? O sea, por lo que entiendo, la trazabilidad pasaría a depender directamente desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros como equipo tenemos contacto directo con los vecinos y las familias que hoy en día se encuentran en cuarentena o aisladas o como contacto estrecho, etcétera. Entonces ahí tenemos mucha información que se genera diariamente y que podemos aportar al sistema. Ya, y desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido los brotes de
de la pandemia en el caso, por ejemplo, de Puerto Varas? ¿Llegan de afuera? ¿Se detecta, por ejemplo, muy rápidamente cómo se produce el brote y quiénes alrededor eventualmente están vinculados? Sí, tenemos una influencia muy estrecha de Puerto Montt, que es la capital regional, sí, que atrae vectores de contagio de todos lados. Y también al ser Puerto Varas una comuna turística, hay muchas personas que viajan constantemente de la zona centro y también de otras regiones. Recordemos que como se cerró el turismo internacional, las personas hoy en día viajan a recorrer el propio país y la propia región. Entonces el turismo de proximidad ya es una realidad. Entonces tenemos viajes interregionales constantemente visitando toda la comuna. Es una realidad que están viendo varias comunas turísticas en la zona sur. Por lo tanto, las principales fuentes de contagio han sido tanto Puerto Montt como los viajes interregionales. Pero al ser una comunidad pequeña, somos cerca de 55.000 habitantes, también la trazabilidad es más fácil. Ahora, ¿cómo se planifica en estas circunstancias, alcalde, en el caso de Puerto Varas, cómo se planifican las vacaciones? No, es imposible. Es imposible planificarlo. O sea, no tenemos idea de lo que va a pasar, de cómo se van a comportar las nuevas cepas, cuánto va a ser el contagio. Al parecer, la visión de los expertos supone que no debiésemos tener un pic de contagio tan alto como el que tuvimos en marzo o en abril. Sin embargo, sí probablemente tengamos ciertas alzas, por lo tanto, es bien complejo planificar, la verdad. Estamos sobre todo adaptándonos. Yo creo que esa es la principal enseñanza, aprendizaje que nos ha dejado la crisis sanitaria. Ya, pero de alguna manera, me imagino, en la medida que está el proceso de vacunación bien avanzado, donde se ven que las cifras están mejorando y el entorno aparentemente es un poco más beneficioso, ¿cómo se resarce la comunidad de todo lo que ha significado este tiempo cerrado, digamos? Sí, por suerte nosotros ya, porque todos los pics de contagio en regiones se vienen atrasados. Entonces nosotros pudimos tener ciertas aperturas en la temporada pasada que permitió paliar un poco los efectos económicos de las cuarentenas. Por lo tanto, tuvimos una temporada pasada parcial, no completa, no normal, pero sí parcial. Y también ha pasado que como pocos chilenos y chilenas pudieron viajar en la temporada de verano, hemos tenido un turismo más o menos permanente a lo largo del año. Ajá. Por lo cual ha habido actividad turística y comercial constantemente. Por lo tanto, eso ya ha generado una base de ingresos y actividad importante para la comunidad. Sin embargo, sí esperamos que el verano podamos tener una alza de la actividad, para lo cual tenemos un plan de reactivación económica en marcha, con también escuelas de empleabilidad para los sectores turísticos orientados a personas que perdieron sus fuentes laborales, con estrategias también de promoción, entre muchas otras. ¿Y los precios van a estar equivalentes a cómo han subido los precios de los autos o los precios de las casas, digamos? ¿O va a haber una situación similar a la que había en años anteriores? O sea, no como los autos y las casas, en ningún pero caso. Hasta arriba. O sea, en general se ha encarecido un poco el costo de las cosas por el contexto de la inflación que está viviendo el país, pero no más allá de eso. Una ciudad como Puerto Varas, que está, como usted lo mencionó, muy ligada a una ciudad más grande como Puerto Montt, y que además es un ingreso natural a todo el sur, digamos, y a todo el sur de la zona de los lagos y todo lo demás. ¿Cómo funciona la vida en pandemia en esas localidades donde no es raro encontrar que la gente no viva necesariamente en la ciudad de Puerto Varas, sino que viva en Ensenada o viva en otros lugares más allá que tienen un aislamiento natural, digamos?
Sí. ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cómo se sabe lo que está pasando? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo van a clase los niños en todo caso? O sea, efectivamente la realidad en comunas como la nuestra eso es radicalmente distinto a lo que pasa en Santiago. O sea, de hecho, para nosotros estos permisos temporales que se entregaban de 2 horas eran un chiste, ya que la vida rural no funciona así. Claro, no. O sea, acá en la comuna tenemos comunidades que requieren caminar 1 hora o viajar a caballo 1 hora, tomarse una lancha de 3 horas o un transbordador, a partir de eso tomarse una micro de 1 hora para recién llegar al centro de Puerto Varas, porque viven en la frontera en Argentina. Entonces, fue muy desafiante. De hecho, hay muchas localidades que estaban, que tenían emprendimientos turísticos que quedaron prácticamente 1 año completamente aislados y que están en una situación de subsistencia bastante crítica. Por lo tanto, la pandemia en los sectores rurales golpeó de una manera muy distinta y bien aguda. Pero eso, además, entendiendo que la gran mayoría de los trámites se realizaba por Internet, en sectores como el Lago Todos los Santos u otros sectores rurales no hay Internet. No hay ni una posibilidad de conexión. Por tanto, quedan completamente fuera de todo este sistema paralelo que se ¿Y cómo se hacía entonces? No existió un permiso diferenciado para regiones particulares que tenían estas características de traslados que tomaban mucho más tiempo que 2 horas? No, la verdad es que no. Yo creo que ahí nos faltó como país el poder mirar con mayor atención las distintas condiciones en las cuales están los territorios. Porque eso mismo pasa en el norte también. Lo mismo pasa en el norte, sí. Generalmente creo que este tipo de medidas se toma desde la perspectiva del habitante de la ciudad, de la gran ciudad. Sin embargo, Chile es mucho más amplio que eso. O sea, por ejemplo, en nuestra comuna tenemos operativos médicos cada 2 meses con rondas médicas. Todo eso se perdió por más de 1 año. Entonces tenemos muchas localidades rurales que hoy en día no cuentan con sus exámenes básicos y que ahora recién estamos empezando a retomar. Pero en general creo que las políticas públicas están muy pensadas para los sectores urbanos y las grandes ciudades. Creo que las comunidades rurales generalmente se nos quedan atrás de la conversación. ¿Y en el caso de la educación, alcalde? No, eso fue realmente muy complicado, ya que muchos de los recintos educativos, los establecimientos educativos son internados, por lo tanto, en los cuales los niños se quedan por varios meses. Sin embargo, todo eso paró. Los niños y niñas tuvieron que quedarse en sus casas por muchos meses y se interrumpió completamente el proceso educativo. O sea, aquí no teníamos herramientas digitales, ni clases online, ni muchas de esas cosas. Por supuesto, sí en la ciudad y en los sectores aledaños, pero en muchos sectores rurales eso se perdió. Y no existe un estímulo en términos del Estado en general. No hablo de las comunidades, todo lo contrario, las comunidades debieran ser el émbolo que puja por esto, pero no existe un estímulo, no se creó un estímulo para, a raíz de detectarse esta situación de falta de conectividad, instalar, crear, generar fibra óptica, llenarse de proyectos de conectar toda la región? Habían proyectos que se venían desarrollando previamente, pero que quedaron bastante interrumpidos por todas las complicaciones, el alza en la construcción, etcétera, etcétera. Entonces no hubo una respuesta especial por la pandemia. No, eso no lo hubo. Ahora, que sería ideal. En el sería fondo. lo lógico, además, porque uno detecta el problema cuando lo ve, cuando se da cuenta de ello, y a veces necesita una situación especial, como en este caso la pandemia, para darse cuenta de que, mira, no podemos llamar a que la gente se funcione toda a través de teleeducación, porque la verdad es que nos acabamos de dar cuenta que solamente el 10% de la región tiene esa capacidad. Entonces, ¿cómo no ampliarla? Exactamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esto en temas de meramente educación, pero si lo miramos en general, hay toda una familia que no tiene internet. Entonces la brecha digital hoy en día se evidenció muy fuerte. Y es ahí en donde veo
que tenemos una oportunidad de entender el rol que cumplen, por ejemplo, las postas o las sedes de las juntas de vecinos o las escuelas. Sí. Si es que entendemos que esos pueden ser polos de conectividad digital para toda una comunidad rural, eso puede ser muy potente, porque son espacios que congregan a todas las familias, en los cuales las familias pueden acceder en tiempos más cortos para poder hacer sus trámites o conectarse a una clase, etcétera. Entonces creo que eso podría ser una política pública bien potente de poder alumbrar con internet y conexión digital a infraestructuras públicas comunitarias. ¿Y quién empieza ese proceso, alcalde? Ese proceso debiese ser liderado, a mi parecer, por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que hoy en día debiese estar liderando todo este proceso de conectividad. Por supuesto, en diálogo con los gobiernos locales para así ir visibilizando los distintos territorios. Sin embargo, necesitamos una respuesta del gobierno central para poder implementar una política de esa escala. Ya, ¿y no hay puje ahí por parte de los parlamentarios de la región? Porque ¿quién transforma esta necesidad en algo urgente? Sí, el problema es que los sectores rurales no mueven votos. Entonces no está el interés o el foco puesto ahí. Por lo tanto son comunidades sin voz y sin mucha representatividad, tanto en las cámaras como en las autoridades. Por lo tanto, creo que es nuestro rol también como alcalde el poder visibilizar esto en la agenda pública. Sí. Bueno, le damos las gracias al alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, Fernando, un gusto. Igualmente. Espero por acá. Sí, ya volveré. Uno siempre vuelve al lugar que ama, a pesar de que no sea el mío, pero oye, ahí van a descansar mis huesos algún día. Me parece. Gracias, bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Y cuídense mucho, nos encontramos mañana. Chao.